Bueno, hola, buenos días a todos. Gracias por venir aquí a escucharnos. Espero que la jornada sea útil. Nos presentamos antes de nada por parte del equipo Europa Creativa Cultura. Hemos venido Carolina Fenol e Isabel Pérez. Y nos acompaña Peter Andermatt, que es el responsable de la oficina de su programa media en España. Aprovecho para contar básicamente la estructura de nuestra organización. Somos oficinas destinadas, comisionadas por las instituciones europeas para informar y asesoraros a todos los interesados, a todos los potenciales solicitantes de las ayudas europeas de este programa de Europa Creativa. Nuestra labor es esa, ¿no? Ser lo más cercanos posibles, intentar llegar a todas partes. Hacemos jornadas informativas, seminarios, otras más centradas en la capacitación, como es este caso. Y bueno, sobre todo lo que pretendemos es hacer algo que se ajuste lo más posible a vuestras necesidades y expectativas. Hemos visto en el formulario de inscripción qué esperáis de esta jornada. Pues por supuesto tenéis información sobre qué oportunidades tenéis sobre nuestra financiación, pero también el conocer casos prácticos que nos acompañan. Mariani y Teresa Val, como una de su asociación es beneficiaria de un proyecto de cooperación muy interesante que luego nos contarán. Entonces, esa es la idea, enseñaros casos prácticos, consejos y sobre todo aclarar todas vuestras posibles dudas. No os cortéis nada ante cualquier duda que se os pueda plantear, porque al final estamos aquí para eso, ¿no? Como decía, intentar ser lo más prácticos, lo más cercanos posibles y lo más resolutivos en la medida de lo posible. No sé si quieres añadir tú algo, Peter. Bueno, si me permitís, yo voy a hacer una pequeña introducción en cuanto a la razón de ser de Europa Creativa, porque Europa Creativa nace por iniciativa de la Comisión Europea para apoyar al sector de industrias culturales y para aumentar la competitividad de las empresas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que entender todos es que en Europa tenemos una diversidad cultural absolutamente fabulosa, que es bastante única a nivel mundial incluso, ¿no? Y tenemos una historia también de arte y, pues creatividad muy profunda. Entonces esto tiene como ejemplo, como consecuencia que hay mucha actividad en el sector de industrias culturales. Pero esta diversidad cultural que nace también un poco de lo que son las fragmentaciones lingüísticas, culturales, etcétera, etcétera, en el campo de la industria cultural se vuelve a veces contra nosotros, porque en todas las industrias culturales a nivel europeo hay una cuestión estructural que es que hay muchos proyectos pequeños que tienen un impacto muy pequeño, es decir, que llegan a una audiencia o una clientela muy modesta, muy reducida. Y de ahí nace como un tejido industrial que está basado en la nanoempresa, microempresa o a veces ni siquiera empresa, y eso dificulta muchas veces que el sector puede prosperar económicamente hablando. Entonces, como vais a ver, al final de ya nuestras exposiciones, los instrumentos que pone a disposición Europa Creativa para vosotros están muchas veces centrados en la colaboración internacional para que nazcan proyectos que tengan más tamaño y que pueden tener una circulación más amplia y un impacto más profundo en lo que es el sector en sí, ¿no? Entonces lo que tenemos que entender es que se trata de abrir la mente, el horizonte, de internacionalizarse y también de profesionalizarse, porque la colaboración, digamos que el trabajo nuestro no es fácil ya de por sí, pero si queremos además colaborar a nivel internacional, tenemos que conocer unas ciertas pautas y unas reglas del juego, entre comillas, que son bastante parecidos en ambos campos, tanto cultura como media. Y eso es lo que quería decir de entrada. Gracias. No, simplemente... Se nos olvidó dar las
Por supuesto, gracias a las naves por acogernos, por vuestra asistencia. Y pasamos con la presentación sobre su programa media, ¿te parece? Este es mío, este paso ahí, entonces. Sí. Bueno, yo creo que casi me voy a quedar ahí porque me siento aquí demasiado importante. Si me... La presentación ya saben cuál es, ¿no? Sí, es esta, sí. Bueno, perfecto. Y luego es este artilugio, ¿no? Vale. Bueno, como decía antes, el programa Media es una iniciativa de la Unión Europea. Y en nuestro caso, pues tenemos una trayectoria bastante amplia, ¿no? Porque se instauró el programa en el 91 y era fundamentalmente porque la cuota de mercado del cine europeo en aquel entonces era muy baja en Europa, era de menos de un 15%, y que lo que querían los grandes países audiovisuales, que en aquel entonces eran Francia y Alemania, es utilizar los medios de la Comisión Europea para reforzar el sector a nivel europeo, y pidieron un instrumento de intervención económica que se basaba fundamentalmente en 3 pilares, ¿no? Y estos siguen siendo los 3 pilares más importantes a día de hoy. Es decir, lo primero que se ha detectado era que había una gran ignorancia en el sector en cuanto a lo que son las cuestiones más amplias del mercado. La gente no tenía datos sobre cuál es la demanda en el mercado y por lo tanto pues se pusieron a producir películas que no correspondían con lo que el público quería, ¿no? Y había otro tipo de ignorancias que eran lógicos porque no había un diálogo internacional a nivel común, ¿no? Entonces se creó, entre otras cosas, el Observatorio Audiovisual Europeo, que desde entonces ya es un ente público que trabaja, bueno, pues, en primero pues, facilitar datos cuantitativos y después también análisis cualitativo de los mismos, para que la gente pueda entender mejor en qué sector se está moviendo, ¿no? Porque es muy difícil obtener datos fehacientes y creemos que es algo muy importante. Entonces, hemos creado una gran variedad de fuentes de la información que están todos en nuestra web de Media España, están todos recogidos. Hay portales generalmente gratuitos para información general sobre el sector, tanto cine, televisión, animación, documental, etcétera, etcétera. Después tenemos bases de datos bastante útiles también sobre fuentes de financiación, sobre pues, agentes de ventas internacionales, sobre distribuidoras, sobre mercados, sobre festivales. Es decir, que un montón de documentación que la gente debería de ir absorbiendo poco a poco para situarse mejor en lo que es el entorno económico real, ¿no? Entonces, esta información está ahí y digamos que si cuando uno está un poco documentado ya puede decidir por qué proyecto apuesta, ¿no? Entonces ahí hemos creado un segundo nivel que son nuestros talleres de formación continua para profesionales. Es decir, actualmente el programa Media apoya más de 50 talleres que cubren toda la cadena de valor del sector audiovisual, empezando por las ideas, las historias, en talleres de guión, en talleres de desarrollo de proyectos, donde se cuestionan y se trabajan todos los aspectos creativos, pero también ya desde el inicio de desarrollo cuestiones estratégicos. Es decir, que si estamos escribiendo un guión para una película o una serie o lo que sea, en algún momento dado tenemos que determinar cuánto va a costar esta obra, ¿no? Y luego también cómo lo vamos a financiar. Pero sobre todo también tenemos que preguntarnos cuál es nuestro público y cómo vamos a llegar a él.
Y todas estas cuestiones de marketing y de financiación se reúnen en una especie de plan de negocio, ¿no?, para cada proyecto, con el final simplemente de acelerar el proceso de desarrollo y de afinar mejor en cuanto al destino de lo que es la siguiente fase, ¿no?, que sería ya la financiación y después la producción y luego la puesta en el mercado. Entonces estos talleres después pasan también por cuestiones de producción, postproducción, coproducción internacional, porque la colaboración internacional, como dije antes, tiene unas reglas del juego y hay que saber cómo son. También se puede aprender a negociar, porque la negociación, por ejemplo, que yo que he trabajado en industrias culturales más allá de audiovisual, siempre he tenido la impresión de que la gente, cuando llega a una reunión con un posible socio o con un ente financiero, a la hora de presentarse su proyecto, a veces pues deja algo de desear, ¿no? Es decir, que tenemos que aprender a presentar a nosotros mismos y a nuestros proyectos de una manera que sea atractiva, pero también eficaz y que tenga, bueno, pues, como efecto que nuestro interlocutor se interese y quiere de alguna manera embarcarse con nosotros en el proyecto. Pero luego a la hora de concretizar los acuerdos, la negociación es un factor muy importante. Y la verdad es que yo no sé de aquí en esta sala quién ha tenido una formación en negociación alguna vez en su vida. Digo una formación profesional. Y si nadie levanta la mano, pues estoy por hecho de que ninguno de vosotros lo ha hecho jamás, ¿no? Ahora pues nosotros hemos visto que efectivamente el tema de la negociación es muy importante. En muchos de nuestros talleres se trabaja, pero incluso hay un taller online que es un taller de, creo que son 15 horitas, que uno pasa ahí investigando y aprendiendo cómo hay que negociar, y es realmente fabuloso, y lo ponemos a vuestra disposición por el módico precio de 250 €, ¿no? Y todos los años, además, hay una oferta que para los que se inscriben en determinadas fechas, pues te sale a la mitad. Podemos aprovechar también para comentar que precisamente con la ayuda y el expertise de Peter queremos organizar algo parecido, una sesión de pitching que va a ser gratuita, pero más centrada en el sector cultural, pero como decía, impartida por Peter, que tiene mucho rodaje en este sentido. Será después del verano, todavía está por definir más la fecha, pero si estáis en nuestra newsletter apuntados, os va a llegar toda la información, por si alguien se quiere apuntar. Vale. ¿Alguien no sabe lo que es el pitching? Todos sabéis lo que es el pitching, muy bien. El pitching es como una especie de introducción rápida que haces a alguien así un poco a puerta fría, ¿no?, de tu proyecto, con el objetivo de engatusarlo, ¿vale? Entonces, como digo, perdón, tenemos varios talleres que están dirigidos a temas que no exclusivamente se pueden aprovechar en el contexto audiovisual, ¿no?, como por ejemplo también aspectos jurídicos y financieros de la colaboración internacional, etcétera, etcétera. Entonces, la tercera luna ahí donde pone estímulos financieros ya son, digamos, las ayudas que ofrece el programa Media. Ahora, una cosa muy importante en el caso de Media y en cierto modo también en el caso de Cultura, pienso, es que no debéis de equivocaros y pensar que Media o Cultura es un lugar donde tú vas a pedir una ayuda pública, una ayuda de financiación, ¿no? Aunque se puede y se debe hacerlo, pero yo creo que hay que entender que nosotros, más que eso, somos una caja de herramientas que empieza mucho antes, ¿no? Es decir, el primer beneficio que vais a tener es cuando entráis por la oficina de estas compañeras o por la nuestra, porque somos una fuente de información nosotros mismos y somos una red de contactos nosotros mismos que podemos ofrecer como una primera energía más allá del dinero, ¿no? Ahora, en el caso de Media y en el de Cultura supongo que también, pero en el de Media lo que está claro es que las ayudas que tenemos financieras, tenemos un presupuesto nosotros anual muy poquito, son 110 millones de euros, pero para 32 países miembros de Media. Entonces, lo que parece mucho dinero realmente es poco.
porque para tantos países es bastante poco. Ahora, ¿qué tiene esto como efecto? Que hay mucha demanda de nuestras ayudas y poco éxito en porcentaje de la gente que se presenta. Entonces, siempre digo que es muy importante que los que queréis pedir las ayudas de media, tenéis que primero trabajaros los primeros dos escalones, que son la información y la formación, porque solamente son competitivos proyectos que están concebidos de una manera coherente y que están promovidos por gente que tiene la capacidad de levantarlos. Entonces, ¿coherente qué quiere decir? Muy fácil. Que la oferta tiene que corresponder a una demanda. Eso es lo primero. Y aunque esto suena muy así de mercado, pues es una obviedad. Incluso si haces una película absolutamente artística, ¿no? Digamos cultural y de autor, nosotros podemos ayudar, pero lo que queremos es que tú sepas dónde está tu público, qué es lo que quiere, que estés a la altura, digamos, de tu creatividad, de ofrecer un producto o una obra de arte que cumpla con los deseos de este público y que sepas llegar al público. Eso es la primera coherencia, que es la coherencia del contenido. Y la segunda coherencia es la financiera. Es decir, que estamos en una economía, por lo tanto las cosas tienen su precio, hay que pagarlo y luego hay que amortizar la inversión de alguna manera para no perder dinero. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver también es que vosotros sepáis cuál es el valor de mercado de vuestro proyecto para luego el presupuesto que no se pase de este posible valor, ¿no? Y que además que sepáis cómo activar este valor. Es decir, un valor solo se hace real si la venta se produce, o si la entrada se vende, o si el público acude a la exposición, a lo que sea, ¿no? Entonces tenemos que ver que ambas cosas estén bien pensadas y que vosotros tengáis la posibilidad de levantar toda esta energía, toda esta financiación y esta creatividad en un proyecto de contexto internacional. En el caso de media, nuestros dos objetivos principales son, en primer lugar, fomentar lo que es la colaboración internacional mediante la coproducción, porque creemos que la coproducción añade valor, peso, tamaño y alcance geográfico. Y en segundo lugar, pues aumentar la circulación de las obras audiovisuales a nivel europeo, ¿vale? Y a nivel mundial incluso, ¿no? De hecho, tenemos acciones en marcha en muchos continentes, no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos, en Latinoamérica y en Asia, y específicamente también en China, ¿no? En fin, esto para que veáis cuáles son los tres niveles en el caso de media. Entonces, desde que nació Media, pues ha invertido un montón de dinero, 2,5 billones de euros en contenido, formación, etcétera, etcétera. Y si os digo que la cuota de mercado del cine europeo en el 91 era de menos del 15%, hoy en día está entre un 25 y un 30% y ha llegado al 33% hace 3 años. Y creemos o queremos creer que algo tiene que ver con nuestro esfuerzo y con lo que hacen los profesionales con nuestras diferentes energías que ofrecemos, ¿no? Entonces, aquí veis las ayudas que tenemos. Son 14 ayudas diferentes. Una primera columna en azul claro está dirigido a los creadores y a los productores, entonces podéis ver que nosotros invertimos en desarrollo. El proceso de desarrollo es un proceso muy arduo donde hay que arriesgar dinero en la fase en la que todavía no sabes si tu proyecto va a salir o no. Entonces, nosotros vemos que en Europa, para el audiovisual, hay muchísimo dinero público, ¿no? Hay como al año 2.500 millones de euros de dinero público para cine. Pero de eso la gran parte, el 70%, se invierte en la producción, no en el desarrollo, sino directamente en la producción. Y luego, pues, una pequeña parte, el 8% en la distribución y solo el 3% en la promoción. Entonces, ¿esto qué tiene como efecto? Pues que hacemos muchas películas cuyos guiones no están acabados, o digamos que el desarrollo no ha sido el ideal, y esto ya de por sí es un problema, pero además, como no hay muchas ayudas a la distribución y casi ninguna a la promoción,
nuestras películas muchas veces existen sin que nadie lo sepa, es decir, que hay una invisibilidad bastante triste de lo que es el cine y el audiovisual en general a nivel europeo. Y me temo que esto pasa no solamente en el audiovisual, sino también en otras industrias culturales, donde producimos mucho, pero promocionamos poco y tampoco tenemos mucho dinero para el desarrollo, para tener después más solidez en nuestros proyectos. Entonces nosotros ahí ofrecemos ayudas al desarrollo para un solo proyecto o para un grupo de proyectos, que sería el segundo, el Slate Funding, ¿no? Y tenemos también ahora una ayuda para el desarrollo de videojuegos. ¿Hay aquí alguien de videojuegos? ¿No? Vale, pues entonces nos ahorramos una presentación que había traído sobre videojuegos, pero es importante que sepáis que el videojuego es un sector muy interesante, ¿no? Muy interesante y también muy compatible con otros sectores o subsectores. Sí, yo te iba a pedir si puedes decir algo, porque como esta sesión luego la verá gente, la estamos grabando, va a estar en nuestro canal de YouTube, y sabemos que es un sector bastante potente, el de los videojuegos. Creo que es el tercer sector más grande en España, con lo cual, de cara a aquella gente que no haya tenido la ocasión pero que después lo quiera ver, creo que puede ser interesante. Luego voy a poner unos diapositivos sobre videojuegos. En todo caso, el videojuego a nivel mundial factura 3 veces que el cine. Esto es un hecho, bueno, pues tenemos que comprender, es decir, que es una economía absolutamente fabulosa, ¿vale? Y bueno, en Europa hay mucho que hacer, tanto en el plano de servicios, es decir, que el sector de videojuegos en España está muy vivo, hay muchas empresas y tienen una federación, o incluso varias, y están presentando libros blancos de la industria del videojuego casi todos los años, y es un sector que tiene un crecimiento interanual brutal, ¿no? Por encima del 20%. Va a haber mucho trabajo ahí, y bueno, pues muchas de las empresas hacen servicios para multinacionales y después hacen sus propias creaciones. Es una industria muy dinámica y bueno, nosotros hemos empezado a apoyarla hace poco, como también hemos empezado a apoyar hace poco la industria de la realidad virtual, que bueno, pues es un arte relativamente nuevo, pero que gracias a los progresos tecnológicos está tomando una forma absolutamente impresionante. Yo creo que dentro de pocos años todos tendremos unas gafas de estos en nuestra casa, y si no nosotros, al menos nuestros niños los tendrán, porque se los van a regalar en el chino. Entonces, tenemos también una ayuda para producción, pero solo para televisión, para ficción televisiva, documental o para animación. Y luego no tenemos realmente ayudas a la producción en general, o de cine al menos, sino pasamos directamente a ayudas a la distribución. En Europa se producen muchas películas, 1.800 películas el año pasado, y estamos llegando ya a 1.900, supongo que este año. Es un montón de películas. En Europa se estrenan todos los años 2.000 películas, contando todas las películas del mundo mundial. Entonces es un sector muy competitivo, donde hay una cuello de botella tremendo, es decir, que en Madrid hemos tenido fines de semana donde se estrenaron 26 películas, es decir, que es realmente una barbaridad, ¿no? Entonces, las películas necesitan un poco de ayuda para estrenarse y permanecer en los cines, y para eso nosotros tenemos ayudas con las que podemos apoyar más o menos 400 películas europeas todos los años. Tenemos una ayuda a la distribución selectiva, que es para películas más grandes, como los de Almodóvar, como los de Ken Loach, etcétera, películas, digamos, que tienen premios en grandes festivales. Y luego tenemos las ayudas automáticas, que son más numerosas, son de menos cuantía, pero con estos podemos mover un montón de películas a nivel europeo, ¿no? El distribuidor español que quiera acceder a estas ayudas lo puede hacer para distribuir cine europeo no nacional, y así en todos los países. El francés puede utilizarlo para estrenar cine europeo no francés. Entonces esto hace que, incentivando a los distribuidores, les permitimos mover un dinero público con el fin de mantener a todas estas películas francesas, italianas,
turcas, etcétera, 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 en nuestros cines, que son un poco más de estudios de cine de autor, ¿no? Luego tenemos una ayuda a la distribución online. Los que sois de miembros o suscriptores de Filmin, lo sois, entre otras cosas, gracias a nuestro apoyo a Filmin, que recibe una cofinanciación de media desde hace muchos años y ojalá que lo tendrá durante muchos más. Y luego tenemos también una ayuda para agentes de ventas. En el audiovisual hay una figura que es el agente de ventas, que es el intermediario entre lo que es el productor y el mercado internacional. Una figura muy importante, es un trabajo absolutamente fascinante, pero muy difícil y necesita mucha inversión, porque los agentes de ventas lo que hacen es vivir agarrados a la maleta y se pasan todo el año yendo de festival en festival, de mercado en mercado, y lo que hacen es comprar o adquirir licencias de distribución internacional para después vender las películas en todo el mundo. Luego tenemos aquí ayudas para formación, como he dicho, y otras para acceso a mercados. Acceso de mercados es muy importante porque ahí, por ejemplo, están nuestras bases de datos, los portales, alguna parte de la información, pero también hay mercados físicos, es decir, nosotros estamos financiando pues, mercados donde la gente se va a encontrar para hablar de determinado tema. Mercados de documentales, mercados de animación, mercados de televisión, mercados de cine o mercados donde todo se mezcla. Y estos mercados pues, están estructurados de una manera que el que vaya a este mercado no vaya a perder el tiempo, porque lo que tiene realmente es ahí una organización muy eficaz, muy bien concebida, con participantes de nivel, donde se dan las mejores condiciones para hacer negocio, ¿no? Después tenemos algunos fondos de coproducción internacional también que apoyamos. Actualmente hay 5 fondos que están repartidos en Europa. Lo que hacen es financiar películas un poco del estilo Cinéma du Monde, es decir, un cine cultural, artístico, muchas veces pequeñas películas, en su mayoría coproducciones internacionales entre 3 países, donde uno de los socios tiene que ser de una zona que no es miembro ni de Media ni de Eurimage, que es otro programa europeo de producción. Entonces ahí se hacen muchas películas en colaboración con Latinoamérica, Centroamérica, Asia, África y algunos países asiáticos también, he dicho, sí. Bueno, y por último, desarrollo de audiencias. Hay una red de cines que se llama Europa Cinemas, que son salas donde hay una programación donde, digamos, el cine independiente europeo tiene un lugar prominente. Tienen ahí películas de las nuestras, digamos, ¿no? Que también han tenido apoyo de media muchas veces. Es una red de cines que tiene socios un montón de países, tienen miles de salas, literalmente. Solo en España hay más de 250 pantallas de Europa Cinemas y es una red que, bueno, pues lo que hacen es un marketing y una promoción muy coordinada para pues, que el espectador se dé cuenta de que hay un cine europeo independiente de calidad. Estamos trabajando también en temas de educación cinematográfica para que los niños no piensen que el cine se ha inventado en Estados Unidos, sino que sepan que era en Francia y que, bueno, que sepan también que tenemos una herencia cultural, cinematográfica muy rica. Y luego apoyamos a festivales. El festival, como sabéis, muchas veces para una pequeña película o no tan pequeña es el sitio ideal para ser exhibida, porque ahí hay un público, digamos, comprometido con determinado tipo de películas. Y la verdad es que tenemos festivales fabulosos en España y en todo el resto de Europa, donde, bueno, pues muchas cosas se pueden ver que luego no se ven tan fácilmente en las salas comerciales. Y ahí estamos y seguiremos haciendo un esfuerzo muy grande para apoyar estos festivales. Bueno, para que veáis también, en el 2018, solo en media hemos tenido más de 4.500 solicitudes de ayudas, de estas diferentes ayudas que habéis visto, ¿no? Es decir, tenéis que ver que nuestra agencia ejecutiva, que está en Bruselas, donde trabajan 80 personas,
que parece mucho, pero es muy poco, porque hay que mover primero 4.500 solicitudes para ver si son elegibles, si no son elegibles, luego hay que, bueno, pues hacer todo el procedimiento de análisis y de evaluación, etcétera, etcétera, y luego la mitad de estas solicitudes reciben una ayuda y estas ayudas después los tienes que administrar, tienes que hacer un contrato, tienes que hacer una transferencia, tienes que hacer un control, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un trabajo monumental. Entonces, esto está una idea, y aquí sin incluir lo de cultura, que no sé cuántos serán, pero bastante, vamos, miles también, supongo. Ahora, aquí ya esto me le voy a saltar porque estos serían las ayudas, digamos, los aspectos técnicos de las ayudas que tenéis que cumplir a la hora de solicitar una ayuda al desarrollo, por ejemplo. Esta presentación lo dejamos aquí, la vais a tener si queréis solicitando La colgaremos en la web. Bueno, estará en la web, ¿no? Porque yo creo que esto ya es un tema que cada uno, si le interesa, tiene que verlo en privado y después cualquier duda que tenga lo puede consultar con nosotros. Aquí algunas fotitos de obras que hemos hecho. Un dato simplemente para que sepáis, el programa Media solamente en ayudas al desarrollo en los últimos 10 años ha invertido 10 millones de euros en España para más de 200 proyectos, todo tipo, documental creativo, animación, televisión y cine, de todo tamaño y color, y más de la mitad de estos proyectos han visto la luz de la pantalla o de alguna pantalla, ¿no? Lo cual es un índice de éxito bastante considerable. Estos son nuestros datos de contacto que también tenéis en la web. Y si podría el compañero poner la otra presentación, por favor. Voy a mostrar algunos pantallazos del tema de videojuegos también. Bueno, gracias. Bueno, esto ya lo hemos visto. Entonces, el videojuego, ¿dónde empieza y dónde acaba nuestro compromiso? Pues la clave del asunto es que se tiene que tratar del desarrollo de un prototipo para un videojuego narrativo. Un videojuego narrativo es una definición a primera vista un poco elástica, ¿no? Porque donde empieza lo narrativo, donde termina Candy Crush, no es narrativo, ¿no? Y todos los puzzles y todo esto no es narrativo. Pero luego pues hay muchos videojuegos pequeños incluso que sí que tienen una dimensión narrativa, ¿no? Es decir, que el zorro le ha robado al pollo los huevos y el pollo tiene que recuperar los huevos para que los polluelos puedan nacer. Esto ya sería un videojuego narrativo, porque hay un personaje principal, hay un antagonista y hay un conflicto y hay, por lo tanto, una misión que hay que cumplir. Eso, dicho de manera muy sencilla, sería un videojuego narrativo. Lógicamente, lo que nosotros buscamos son videojuegos, como también en la otra parte de cine, etcétera, videojuegos que tengan una dimensión suficientemente elaborada para tener un potencial para circular a nivel internacional. Las empresas que pueden solicitar el videojuego tienen que ser empresas, eso es importante. Los autónomos, por ejemplo, que hay muchos en el sector cultural, no pueden solicitar estas ayudas, ni tampoco las de cine y televisión. Ahora, para poder solicitar la ayuda, ¿qué tienes que ser? Una empresa europea, independiente, que no depende de ningún, digamos, canal de televisión, por ejemplo, o una multinacional, y tienes que tener una trayectoria de un mínimo de un año, ¿vale? Pero hay el que es autónomo y no quiere hacer una SL, tiene una solución que se llama la sociedad unipersonal en España, que sería frente a Media, al menos, válido como
una entidad que puede solicitar nuestras ayudas. Y los que no sabéis lo que es, tanto la SL como la sociedad unipersonal, os recomiendo investigarlo, porque yo, que he sido autónomo durante muchos años, realmente dar el siguiente paso y después el otro me ha causado ningún trauma. Es más, he tenido más ventajas que inconvenientes, entre otros el poder acceder a cierto tipo de financiación. Entonces hay que estudiarlo. Y luego, pues también los que quieren solicitar la ayuda tienen que tener una obra previa para que se vea un poco, pues oye, que han hecho algo que sí que es algo parecido a lo que ahora nos están proponiendo. Aquí las ayudas, que sepáis, son de hasta 150.000 euros para el desarrollo de un videojuego. Y es un dinero bastante considerable, por lo tanto hay que tener claro las cosas, ¿no? Las ayudas se instauraron en el 2014, antes no había en media ayudas al videojuego, y con una dotación muy pequeña. Hemos empezado por, creo que eran con 3 millones de euros para toda Europa, pero ya el primer año España sacó una ayuda, y así todos los años hemos ido de una en una y después de 2 en 2, y el año pasado hemos sacado 3 ayudas. Había una, por ejemplo, que era una gran alegría, porque un día como hoy, en una sala como esta, un señor de videojuegos que no sabía lo que era media, pues vino, se enteró, 2 meses más tarde pidió la ayuda y le dieron 150.000 euros, es decir, que era como una cosa que no se le podía creer. Y para nosotros es una gran alegría, ¿no? Y ahora pasamos por toda España para que explique cómo ha sido el tema, ¿no? Entonces, estas ayudas son muy importantes por 2 razones. La primera es que te dan un dinero que te facilita tu trabajo, ¿no? Pero sobre todo, y en todas las ayudas de media ocurre lo mismo, el hecho de que te den una ayuda de media, que no es fácil que te lo den, es como una especie de distinción, un sello de calidad que te permite activar otro tipo de financiación. Es decir, en muchos gremios de financiación pública saben lo que es media y dicen, oye, que si este tiene media lo tenemos que apoyar, porque esto promete, ¿no? Incluso en algunos gremios, como el propio Instituto de Cine de España, el hecho de tener una ayuda de media computa con puntos extra para tener bueno, una mejor evaluación. Entonces, eso es un valor intangible bastante importante de nuestras ayudas. Entonces, bueno, pues tenemos un pequeño temita con las solicitudes. Nosotros recibimos muchas solicitudes que no son elegibles, ¿vale? Es decir, que como podéis ver aquí, el año pasado, de 132 solicitudes, 35 no eran elegibles. ¿Y qué pasa? Pues la mayoría de las ayudas que no son elegibles son porque o bien en la razón social de la empresa no se menciona explícitamente el término desarrollo y producción de videojuegos. Esto es un requisito, porque si pones desarrollo de software no vale, tiene que decir videojuego. Es algo que nosotros estamos explicando todo el rato a la gente y poco a poco lo van captando. Y lo segundo es que el videojuego no es elegible, el que se propone, porque no es narrativo. Entonces ahí entramos nosotros a evaluar muchas veces con la gente antes de que se presenten, oye, ¿esto es o no es narrativo? Para eso tenemos nosotros las herramientas necesarias, ¿no? Aquí tenéis algunos ejemplos. Iron Skins es un videojuego español de la empresa Heartful of Games. Luego, bueno, esto ya son aspectos técnicos, ¿no? ¿Qué tipo de géneros son los más habituales a la hora de presentarse y de ser subvencionados por media? La aventura claramente está dominando. Después, creo que lo interesante sería este enlace. Aquí hay un enlace, que no lo voy a poner ahora, pero en este enlace del vídeo, es un vídeo que dura muchos minutos, son los trailers de todos los videojuegos que han tenido apoyo de media y que se hayan producido ya desde entonces a día de hoy. Es un trailer muy divertido de ver,
porque veis además que hay una diversidad brutal, hay videojuegos en blanco y negro, algunos de un aspecto muy, digamos, artístico y otros claramente comercial, que parecen digamos, producciones multinacionales, americanas, etcétera, etcétera. Y aquí tenéis también en el checklist de elegibilidad. Ahí es donde podéis comprobar cada uno si vuestro videojuego cumple con lo que es nuestra definición de videojuego narrativo. Y tenemos un kit digital, un tutorial en español para, pues, es la solicitud de la ayuda. Esto también lo tenemos para todas las demás ayudas, dicho sea de paso, es decir que nosotros ofrecemos documentación que podéis consultar previamente y siempre que se tenga una duda después lo tenéis que hablar con nosotros. Como ha dicho Carolina, nosotros tenemos una oficina en Madrid que cubrimos gran parte del territorio español y luego hay delegaciones en Barcelona, en San Sebastián y en Sevilla para estas comunidades autonómicas. Y bueno, pues si hay alguna pregunta, no sé si es ahora el momento, después, para media. ¿Ninguna pregunta de momento? No, pues voy yo. Yo no es que me considere más importante que Peter, pero he tomado muy poco café hoy, así que me voy a levantar. Y bien, pues muchas gracias por venir. Queremos dar las gracias también. Aquí aparece un cartelito que pone low battery y no sé si es mala señal. A Marian y a Teresa Val, de la Asociación de Editors del País Valencià, no sé si lo he pronunciado correctamente. Ellas van a ser nuestro caso práctico. Después de la presentación que vamos a hacer Carolina y yo, pues ellas nos explicarán, ellas fueron beneficiarias de un proyecto de Europa Creativa Cultura y siempre nos gusta invitar a beneficiarios porque creemos que ayudan mucho a visualizar cómo esas prioridades, objetivos de los programas realmente se materializan. ¿De acuerdo? Y luego también queríamos darle las gracias a Raúl, a Veledo, que va a ser gracias, el experto que va a impartir el taller práctico después del café, que será en la sala Factoría, en la primera planta. Tenéis que llegar a recepción, subir primera planta, cruzar la pasarela y está justo aquí, es esta sala de aquí. Bien, vamos un poco con retraso, voy a intentar ser rápida. Empezamos. Bueno, conocéis ya Peter ha hablado sobre el programa Media. Como sabéis, el programa Europa Creativa tiene 3 subprogramas: Media, Cultura y Capítulo Intersectorial. Es un programa para reforzar el sector cultural y el creativo para alcanzar nivel transfronterizo internacional, impulsar la circulación y la movilidad transnacionales. Aquí sois operadores que trabajan en música antigua, música clásica, patrimonio, arte sonoro, etcétera, por lo que hemos visto en los formularios. Todas esas disciplinas entran en cultura. Es decir, aquello que no sea media o sector audiovisual propiamente dicho, entra en cultura, arquitectura, patrimonio, las rutas de Jaume I, que creo que también hay por aquí algún representante. Todo eso entraría en cultura. O sea, son sectores que pueden aplicar a este tipo de ayudas. Como algunos de vosotros también tenéis experiencia en programas europeos, he visto que hay gente que se ha presentado a H2020. Sabéis que para este tipo de programas europeos los proyectos lo que se valoran es el carácter innovador, la dimensión europea, por supuesto, el rol del partenariado, que esté debidamente justificado, y también valoran esa capacidad técnica y financiera que respalda que esa organización con sus socios pueden llevar el proyecto adelante. Criterios de elegibilidad. ¿Quién se puede presentar a estas ayudas? Bien, organizaciones públicas, privadas, sin ánimo de lucro. Personalidad jurídica propia, legalmente establecidas en uno de los países participantes, no autónomos, que es una consulta que no suele llegar muy a menudo, lamentablemente no es posible. Esas organizaciones tienen que tener mínimo 2 años de existencia para el líder, es decir, la persona que está presentando el proyecto, el coordinador, y activas en el sector de las industrias culturales y creativas.
Países participantes, pues los 28 Estados miembros, además de aquellos países que firmaron su Memorandum of Agreement, los países EFTA, Noruega, Islandia, tenemos a Macedonia del Norte, República Serbia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Albania. Además, son países del programa Ucrania, Georgia, Moldavia, Túnez, Armenia y territorio de Kosovo. Este es un link, tendréis la presentación disponible y ahí podéis ver todo el listado. Líneas de financiación abiertas, pues igual que el subprograma media, hay varias, ¿no? Pero a día de hoy ya solo quedan abiertas hasta fin del programa 2020 la de proyectos de cooperación, que es de la que vamos a hablar hoy, y la de ayudas a la traducción literaria, que, bueno, si tenéis colegas dentro del sector editorial valenciano, que sepáis que existen estas ayudas también. Justo se cerró la convocatoria el pasado junio. Nos vamos a centrar hoy en los proyectos de cooperación europea, que es el motivo por el que estamos aquí. Y empezamos con la diferenciación de categorías. O sea, esta línea de financiación tiene dos categorías de proyectos, de escala menor y de escala mayor, como veis. Escala menor, mínimo 3 países participantes, ¿de acuerdo? La subvención máxima que se puede solicitar es de 200.000 euros, cofinanciación 60% y la duración máxima 4 años. Escala mayor, 6 países participantes, subvención máxima 2 millones de euros, cofinanciación 50%, duración 4 años. ¿Qué rol podéis tener en este tipo de proyectos? Tanto como líder como socio. Y en la Comunidad Valenciana hay ejemplos de esto. Aquí os he puesto los logos de los 7 proyectos de la Comunidad Valenciana que han sido beneficiarios del programa hasta el día de hoy, hasta 2018. En algunos ellos están como socio y en otros están como líder, pero todos ellos son de la categoría 1, de la de escala menor. Unos breves datos sobre la participación de operadores de la comunidad en el programa. Como veis, en total han sido… Uy, perdonad, es que ayer estuve en Vitoria y se me ha quedado total proyectos Euskadi a la derecha. Total de proyectos de la Comunidad Valenciana serían 7. Y como veis, pues en total 3 proyectos liderados por operadores culturales valencianos y luego 4 en el que eran 4 proyectos en los que eran socios. Prioridades. Esto es muy importante y os aconsejamos que la guía de la convocatoria, que es un documento básico y que os animamos a leer muy detenidamente, vais a ver que las prioridades del programa son 3 principales, aunque el año pasado se incorporaron 2 nuevas, que probablemente continúen este año, porque generalmente los cambios no suelen ser muy significativos de una convocatoria a otra. Estas prioridades, que son con las que deben de estar alineados vuestros proyectos, son la movilidad transnacional, desarrollo de audiencias, capacitación. Y dentro de la capacitación, 3 sublíneas: digitalización, formación y nuevos modelos de negocio. El año pasado se incorporó la prioridad de integración social de migrantes y refugiados, proyectos que tengan como objetivo principal este tema, y la de patrimonio cultural, que sigue siendo también muy importante, y aquí, como he visto, hay bastantes personas que trabajan en ese sector. Pero claro, ¿qué son estos conceptos? Que yo los menciono así súper rápidamente, pues vamos a ir brevemente viéndolo para que os podáis ir de aquí con una foto fija, ¿no? Cuando Europa Creativa Cultura habla de que apoya proyectos a la movilidad transnacional, ¿qué quiere decir? Lo típico, ¿no? De que, bueno, pues residencias de artistas, intercambio, bien, pues ese concepto que baraja el programa va más sobre resultados y creación de nuevas sinergias que sobre viajar, ¿no? Un simple intercambio. Tiene que ser una estrategia real de movilidad transnacional. ¿Y eso cómo lo podéis mostrar en vuestras actividades de vuestro proyecto? Pues a través de eso, de capacitación de los operadores culturales implicados, creación y producción también se contempla, que ofrezca ese proyecto oportunidades de trabajo para artistas y profesionales para trabajar a nivel internacional, la creación de nuevas redes, esas sinergias. Sí. Ay, perdón, sí, sí. Sí, bien después. Perdón, es que me embalo porque tengo… ¿Os pasa lo mismo? Voy más lenta, ¿no? Que me agobio con el tiempo. Vale, bueno, sí, ejemplos por prioridades tengo, que están aquí, después de explicar cada uno de los conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, primera prioridad, movilidad transnacional. ¿Qué queremos decir con eso?
O sea, más allá de una típica residencia de intercambio de artistas, esos programas, esos proyectos tienen que recoger actividades que, por ejemplo, traten el tema de alcanzar nuevas audiencias, además de esa movilidad, creación de nuevas redes, oportunidades de trabajo para esos artistas, por esas sinergias que se crean, esos socios, esos operadores culturales europeos que han establecido ese proyecto conjunto y que, de hecho, lo que hacen generalmente es compartir las buenas prácticas en su sector para que de esa manera ese intercambio sea fructífero. Por ejemplo, este es un proyecto de aquí, de Elche, de hecho. Bueno, el líder era italiano, como sabéis, está el rol de líder y el rol de socio. Y este es el proyecto Misterios y Mofas, que va sobre teatro popular callejero, ¿de acuerdo? Entonces, una serie de organizaciones que trabajan pues, desde los autos sacramentales al el teatro callejero, a las fallas, etcétera, pues se reunieron para crear este proyecto de cooperación 1, de escala menor, y en el que las prioridades eran de movilidad y de audiencias, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, en los títulos tenéis acceso al link de los proyectos, a la ficha, y podéis ver con más detenimiento cuáles son esas actividades que fueron realizando. El socio fue, no sé si lo conocéis, los que estáis en el ámbito teatral, Maracaibo Teatro, de Elche. Y fue de la convocatoria de 2017. Este es uno de los ejemplos. Luego tenemos, de la última convocatoria, el proyecto de las orquestas mediterráneas de música popular contemporáneas en la red de festival CT-Loas, Diálogos y Movilidad Transnacional. Y aquí el líder era Portugal, el socio es un ayuntamiento, porque eso lo encontramos también, que hay muchos proyectos en los que los socios son los departamentos culturales de los ayuntamientos, fundaciones públicas que dependen de ellos. Allá mismo en Vitoria pues, estuvimos presentando un proyecto liderado por Donostia Cultura. Y en este caso es un festival que se desarrolla en diferentes países de la cuenca mediterránea, está muy vinculado a la tradición musical judía, árabe y cristiana, ¿de acuerdo? Y lo que hacen es poner en contacto a músicos ya con una gran trayectoria con jóvenes talentos. Entonces hay una parte de capacitación y también hay una parte de diálogo intercultural y movilidad. Desarrollo de audiencias. ¿Quieres que comentemos algo más de movilidad? El concepto... Exacto, vamos a hablar de ello. Bien, sí, hablaremos también de búsqueda de socios más adelante. Segunda prioridad, desarrollo de audiencias. No sé si estáis familiarizados con el concepto, aquí os comento brevemente. El desarrollo de audiencias se trata de hacer junto con los públicos más que hacer algo para ellos, ¿no? Y es una prioridad muy importante, de hecho lo vais a ver. Cuantos metáis, os vamos a facilitar el acceso a una plataforma de proyectos que vais a ver que la gran mayoría, muchos de ellos están relacionados con esta prioridad de creación de nuevos públicos, estrategias de públicos, cómo llegar a tu público, lo que comentaba anteriormente Peter. Y en este aspecto aconsejan, además lo veréis también en las guidelines, pues que esas actividades se centren en temas de formación para esos profesionales, en el desarrollo de públicos, esas estrategias y modelos de segmentación que estén claramente definidas, que haya un tema que vamos a trabajar luego con Raúl, indicadores, monitorización del progreso de vuestro proyecto. Ese vínculo entre digitalización y desarrollo de audiencias, evidentemente lo digital da otras herramientas, otras opciones para llegar a esos nuevos públicos y que no os focalicéis simplemente en la oferta, sino que escuchéis esa demanda, ¿no? Esos públicos que ya con los que contáis, darle más y al mismo tiempo de esa manera podéis también conseguir a públicos no objetivos potenciales que están en los alrededores.
interactuar con comunidades y públicos locales es fundamental, pero eso ya todos lo sabemos, que crear un proyecto sin contar con la comunidad pues no es tan efectivo. Aquí unos ejemplos también de desarrollo de audiencias. En este caso el líder es un operador valenciano, Boulevard del Arte y la Cultura Gestión. Había también otro socio valenciano, Escuela del Actor. Y se trata de un proyecto, este es sobre teatro, artes escénicas, con el objetivo de llegar a ese público joven menor de 25 años e implicarlo no solo como audiencia, sino como público, sino también como creadores y productores. Las prioridades, pues como digo, como veréis, hay prioridades que se interrelacionan, evidentemente, pero aquí estoy indicando como las que son principales en este proyecto. Quería también comentar este proyecto de aquí en relación al desarrollo de audiencias porque trabaja tema de patrimonio, trabaja tema de digitalización, trabaja tema de nuevos públicos. Además, hay un socio valenciano en la Universidad Politécnica de Valencia. El líder es portugués. Y como he visto que hay pues, operadores de este ámbito, pues creo que es un proyecto que os animo a echar un vistazo porque es muy interesante. El patrimonio generalmente se vincula con el pasado y, sin embargo, es el futuro, ¿no? O sea, todas las posibilidades que da para acercar el patrimonio histórico, artístico y material arquitectónico a, por ejemplo, público joven, público infrarrepresentado, etcétera, a través de la digitalización, eso es una herramienta para llegar a ellos. Capacitación, la tercera. ¿Qué se pretende con eso? Bueno, el propio nombre lo indica, pero sobre todo es ofrecer esa formación a los operadores culturales en estas áreas que dentro del sector de las industrias creativas y culturales pues, se están manifestando como debilidades. Por ejemplo, el ámbito de la digitalización, el uso de nuevas tecnologías, pero no solo como una manera de transmisión y de comunicación, sino intentando aportar nuevos modelos tanto de creación como de producción como de consumo. En nuevos modelos de negocio, que por ejemplo este tema tenemos pensado hacer una jornada de capacitación también en el último trimestre del año. La grabaremos también, estará disponible en YouTube. En este caso pues se trata de ver esos cambios estructurales que se pueden producir en las organizaciones para generar nuevos ingresos, nueva fuente de financiación, otro modelo de gestión, etcétera. Y la formación y la educación. Como veis, hay aspectos de la capacitación que están muy relacionados con otras prioridades, porque en el caso de desarrollo de audiencias y capacitación, hay muchos proyectos que el porcentaje de tratamiento de esas prioridades es muy similar. Y en este sentido, otro proyecto que proviene de la Comunidad Valenciana, en este caso el líder es de Reino Unido, y el socio es la Asociación de Investigación de la Industria del Juguete Conexas y Afines. Tienen la sede, creo que se llama el Instituto Tecnológico, sí, exacto. Y esto es uno de los ejemplos para nuevos modelos de negocio, ¿no? En el que han intentado reconfigurar, reinterpretar el diseño joven europeo a partir de la basura. Y innovando también en las maneras de la distribución, innovando en las maneras de la creación de producto y de diseño de producto, etc. Bueno, Marian y Teresa, perdón, nos hablarán más específicamente de este proyecto que lideraron ellas, en la que había 3 países implicados, España, Lituania y Rumanía, si no me equivoco, las asociaciones de editoriales independientes. Y bueno, ellas nos darán todos los detalles sobre cómo, pues lo que interesaría saber es eso, cómo se fue gestando el proyecto, cómo contactasteis a vuestros socios, etc. Y aquí, por último, dentro de esta categoría, bueno, como una de las prioridades del año pasado que se incluyó era la de patrimonio cultural, no quería dejar este proyecto fuera, en el que el líder era valenciano y además también había 3 socios valencianos
y participado en 5 países. La herencia efímera de los rituales del carnaval en Europa, trabajaban con la puesta en valor del patrimonio cultural intangible, en este caso de los carnavales en estos diferentes países. Y en ellos colaboraron pues, la Universidad de Valencia, UNESCO Valencia y Estudis Fallers. Si podéis acceder a la web también, todos los links están incluidos, y podéis ver los vídeos, el tipo de actividades que fueron organizando, etcétera. Importante, y me remito a no financiables. Toda esta información aparece en la guía, podréis ver cuáles son los eligible costs, los que no son posibles, pero sentido común. Acciones financiables, pues ejemplos, coproducción e itinerancia internacional de exposiciones, eventos y espectáculos. Puesta en valor del patrimonio, capacitación y formación, iniciativas comunes para el acceso a obras literarias europeas, actividades para el desarrollo de audiencias, lo que se ha ido mencionando anteriormente. Que hay que recalcar aquello que no es financiable, por ejemplo, inversiones que hagáis en las infraestructuras en las que estáis trabajando, como ya sabéis que ocurre en otras ayudas, ayudas individuales, artistas o profesionales, que luego si tenemos tiempo os comento una que ahora está abierta, que está apoyada por el programa pero que no forma parte de esta línea. Itinerancias europeas de proyectos nacionales, se trata de un proyecto de cooperación europea, tiene que tener una dimensión transnacional. Proyectos nacionales propios solo para que se muevan por el territorio no tienen cabida. Y como os he comentado antes, proyectos 100% audiovisuales tendrían que irse a su programa de media, del que nos ha hablado Peter. Criterios de evaluación. A la hora de realizar el borrador de vuestro proyecto, yo os aconsejo que estas páginas, de la 18 a la 20 de la guía, las tengáis justo a vuestro lado y vayáis haciendo el tic, respondiendo, efectivamente yo estoy respondiendo a estas preguntas que me están planteando, porque estos son los criterios del evaluador, ¿de acuerdo? Dentro de, luego quizá lo comente mi compañera Carolina, no sé cómo voy de tiempo, Carol. Hay un documento en la página de la convocatoria que es la guía para los expertos. Además de leeros la de la convocatoria, etcétera, leeros esa guía porque es la guía que dan a los expertos para que evalúen los proyectos. Y así podéis meteros por un momento en la mente de esa persona para ver de qué manera van a hacer el análisis de vuestro proyecto. Son cuatro epígrafes. Relevancia, que están relacionadas con la estrategia que planteáis en el proyecto, esa dimensión europea, de qué manera enriquece, de qué manera aportáis un valor añadido con vuestro proyecto, la calidad del contenido y las actividades, que yo creo que aquí la palabra clave es coherencia, coherencia en la metodología que planteáis, coherencia en las actividades que proponéis, coherencia en los resultados, en cómo vais a medir el impacto de vuestro proyecto, si realmente eso también queda reflejado en el presupuesto, tiene que haber una coherencia económica también en relación a lo que vais a hacer. Comunicación y difusión, estrategia, el impacto, los calendarios, los multiplicadores, con quién vais a estar en contacto, con qué otros organizadores que os van a ayudar a difundir y a llegar a ese público potencial. Y la calidad del partenariado. Este último punto, que es la de la búsqueda de socios, a quién vais a llamar, a quién vais a contactar, es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque no se trata de llamar a cualquier operador europeo que habéis echado un vistazo a la web y pensáis que trabaja en las mismas líneas que vosotros, pero realmente no estáis muy convencidos, pero bueno, se necesita alguien de afuera. No, en este caso es súper importante que penséis en aquellos operadores que realmente van a aportar buenas prácticas en un área que quizá vosotros no controláis. Ese es el objetivo principal. Se trata de que una serie de operadores de Italia, Francia, Holanda, España, que están en el mismo sector, que están enfrentándose a los mismos retos dentro del sector, que estáis trabajando las mismas líneas de trabajo dentro de vuestras disciplinas, identifiquéis cuáles son esas debilidades, esos nichos también a los que queréis llegar, poneros de acuerdo y que cada uno aporte su expertise, su know-how en ese área. Y de esa manera se construye ese proyecto de cooperación. Y ahí sí que es muy importante, es un apartado que valora mucho, son 20 puntos, no es como el de relevancia y el segundo, pero es un área muy importante. La búsqueda de socios, que han hecho la pregunta por aquí. Bien, desde la oficina, además de la información y el asesoramiento técnico, también damos esta herramienta que consiste en que una vez que tengáis, bueno, habría dos fases, ¿no? La fase de la búsqueda de a quién contacto, que eso hay gente que estáis ya inmersos en redes europeas y trabajáis a nivel europeo, pero quizás
hay otras personas que no estáis todavía en ninguna network europea. En ese caso, por ejemplo, aparte de que tenéis que hacer una labor de mapeo que es fundamental, estas ayudas de movilidad que os he mencionado, que os iba a decir que hoy iba a hablar de ellas, iPortunes, son ayudas que precisamente pueden ayudar a eso. Este es Apportun, ahora enseño la web, es una acción piloto de la Comisión precisamente porque se están planteando en el próximo programa poder incluir una pata sobre movilidad individual que os permiten realizar estancias a profesionales del sector. En este caso lo han limitado a dos sectores, artes visuales y artes escénicas, porque quieren ir testeando los diferentes sectores poco a poco. Os permiten realizar estancias en países que participan del programa, de 15 a 85 días. Y pueden ser desde residencia de creación a masterclass, a networking sessions. Y ese tipo de programas son muy útiles no solo para la labor de producción si eres artista, sino para iniciar, si no estás ya en esa red europea, los contactos que necesitas para en un futuro pues, poder plantearte un proyecto de este tipo. Otra opción que tenéis es que desde la oficina, nosotros estamos en contacto con el resto de oficinas de la Unión Europea, con nuestros compañeros, y les enviamos aquellas fichas de vuestros proyectos en las que hacéis una breve descripción de qué tipo de partner buscáis, cuáles son vuestros objetivos, el formulario también está en la web y las hacemos circular. Y ellos luego las publican en sus respectivas plataformas. Nosotros hacemos lo mismo. O sea, nos llegan búsquedas de socios de Lituania, de Armenia, de Kosovo y las colocamos las subimos a nuestra web. De hecho, si os interesa comenzar como socio en un proyecto de este tipo en lugar de líder, pues esa es una buena fuente para que echéis un vistazo si hay organizaciones que trabajan no solo en la misma disciplina, sino que compartís la misma filosofía en relación a organización del trabajo, en relación a objetivos, etcétera. Y la plataforma de proyectos la aconsejamos muchísimo. También tiene una utilidad para la búsqueda de socios, porque aquí es donde vais a encontrar todos los proyectos que han sido beneficiarios de Europa Creativa. De hecho, aquí es donde yo me vengo para buscar toda la información relacionada con los proyectos de cada comunidad, los proyectos españoles. Aquí podéis incluir los conceptos con los que vais a trabajar en vuestro proyecto, rutas patrimoniales, entorno natural, nuevos públicos, arte sonoro, en el medio rural, los conceptos de vuestro proyecto. Lo incluís en este buscador y os van a salir los proyectos que han sido beneficiarios en ese tipo de disciplinas y de líneas de trabajo. Y ahí tenéis la descripción y tenéis también quién ha sido el líder y quiénes son los socios. Y en ese cotilleo de socios podéis también identificar organizaciones que os podrían interesar, contactar para iniciar esa comunicación. Ya he visto que habéis participado en este proyecto, nosotros nos estamos planteando iniciar esta aventura europea, etcétera, etcétera. Entonces, además de ser una fuente de documentación muy importante y muy útil, también para ir poco a poco elaborando esa estrategia de socios, también os la recomendamos. Calendario, probablemente la convocatoria se abra en el último trimestre del año, no lo podemos confirmar, desde la agencia todavía no nos lo han comunicado, pero sospechamos que será como el año pasado, así que se abrirá a finales de septiembre, principios de octubre. En ese caso el cierre sería a finales de noviembre, principio de diciembre. Os dejo con la parte más práctica. Sí, de acuerdo. Hola, buenos días. Hola. Quería hacer una consulta muy rápida y concreta acerca de los socios. Si no, es que puede que se me haya pasado, ¿no? Pero en el proyecto concreto del Carnaval que has mostrado, me ha parecido ver que de los 3 socios, uno era la Universidad de Valencia y el otro era el taller de Fallers. Y entiendo que ambos socios son valencianos.
Hasta donde yo tenía entendido, los 3 socios tienen que ser de países diferentes. Mínimo tienen que participar 3 países, pero luego tú puedes tener socios, 7, 8 socios de diferentes países, incluso en el caso de España, en este caso, que eran 3 socios. De acuerdo, entonces hay otros socios de otros países que no salen en el esquema, ¿no? En el Bueno, aquí es que resumen. he indicado solo lo relacionado con la Comunidad Valenciana. Entonces, número de Claro, países sí, sí, son 5. entonces, sí, muy bien. No, Está todo claro. sí. Muy bien, muchas gracias, ya está, solucionado. Tú explicas ahí, son proyectos sujetos a cofinanciación. Exacto. Estamos hablando del 60% de la financiación europea. El 40% restante, ¿cómo se hace? Es decir, son organizaciones sin ánimo de lucro, son proyectos culturales y se entiende que son con un fin social. ¿Se financian comercialmente o cómo? El programa va dirigido tanto a organizaciones sin ánimo de lucro como a empresas culturales. Sí. El proyecto en sí no puede tener ánimo de lucro, pero las organizaciones, las empresas culturales se pueden presentar perfectamente. La cofinanciación, pues es la historia del sector cultural, ¿no? O sea, la organización a través de sus propios recursos, pero también estas ayudas no son incompatibles con otro tipo de fuentes de financiación públicas que no sean europeas. Es decir, podéis optar por patrocinios privados, podéis optar por ayudas del ministerio o de la comunidad, podéis optar por otro tipo, o sea, otro tipo de ingresos, ¿no? Que no tienen por qué... Depender de la Unión Europea, lógicamente. Exacto, o sea, lo que no puede producirse es esa doble financiación europea. No puede haber otra ayuda. Pero sí tiene que estar claro que el 40% restante Exacto. hay que buscarse Sí. la vida. Que está Sí. es obvio. Por hacer un apunte, una consulta que nos hacen a menudo, y es que muchas veces se piensa que la aportación de tu equipo técnico, de las personas que tú vas a designar para que trabajen en ese proyecto, sí te cuentan a nivel de cofinanciación. Y eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, lo que no te cuenta en cuanto a la aportación que tú tienes que hacer entre el líder y los socios es todo lo que tú aportes en especie. Por ejemplo, si un socio te dice, las naves, venga, yo me apunto como socio al proyecto y lo que te puedo aportar es esta sala para la organización de eventos del proyecto, que está cuantificado en tanto porque yo normalmente las alquilo, no sé si es el caso, y equivalen a esta cuantía, ¿no? En ese caso no se admite como parte de la cofinanciación, porque realmente no es un gasto para ellos. Pero que sepáis que el personal sí, de hecho precisamente cuando hay organizaciones que son muy pequeñas, pero que pueden hacer un papel interesante en el proyecto porque le pueden aportar esa experiencia o ese valor añadido, conocemos casos en los que se ha resuelto así, han negociado con el líder y con los socios y han dicho... bueno, vale, nuestra capacidad, nuestro músculo económico es pequeño, pero podemos designar a 3 personas que van a dedicar X tiempo a este proyecto y al final ha sido perfectamente válido, porque tampoco hay cuantías mínimas. Ese 40% en el caso de los proyectos pequeños se reparte, se decide en cada caso. No es que el líder tenga que poner una cuantía y cada socio tenga que aportar lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que es una opción también. Y que los costes indirectos también son un porcentaje que puedes meter como cofinanciación. Y sería muy importante también, muy interesante que hablarais o que nos explicarais un poco el proceso de búsqueda de socios y cómo se establecen negociaciones, porque de algún modo es algo que las primeras veces vas a estar perdido, ¿no? O sea, no sé si establecer un taller o más adelante algún tipo de información puntual sobre eso, porque lógicamente, es decir, el proceso es o sea, yo veo que hay ofertas, pero son ofertas de proyectos que se van a presentar, lógicamente, no que están presentados y por lo tanto es un proceso en el que se negocia desde el primer momento la participación de mi entidad o mi asociación, ¿no? Sí, eso si quieres, quizá para no extendernos más ahora, después a la hora del café hablamos y bueno, podemos ampliar la información sin problema. Sí, y te pedimos también que esta aportación en la encuesta la menciones, porque ahí precisamente lo que queremos recabar es las temáticas que se quieren que se traten en próximos talleres.
¿De acuerdo? Pues dejo paso a Carol, que va a hablar del... Con respecto al personal, tiene que tener estar en un grado de cotización determinado o tener una formación determinada. Y luego, por otra parte, entiendo que se puede imputar todos los costes, es decir, que es persona mes y es tanto el coste bruto como el coste de la seguridad social a cargo de la empresa. A ver, lo primero, las personas que tú designes, tienes que aportar el currículum de cada una para justificar que tienen el perfil adecuado para la ejecución y el rol que van a desempeñar, ¿no? Eso por un lado. Y luego lo que tú tienes que justificar, que incluso ya en el budget del presupuesto lo vas a tener que explicar así, es no solo cuántas personas, sino cuánto tiempo van a dedicar. Eso se controla después con una hoja de tiempos. Al no ser, pues por ejemplo, a lo mejor el project manager se dedica al 100%. Vale, no hay más justificación, ¿no? Pero normalmente en el resto de los casos sí que, claro, solo dedican una parte, después hacen otras actividades dentro de su organización. Entonces, tú tienes que saber desde el principio, hacer un cálculo, una previsión de, vale, pues esta persona va a trabajar 3 horas al día, a lo mejor, yo que sé, que equivale en total en relación al proyecto a tantos meses, pues esta parte de sus honorarios es la que yo pongo a disposición del proyecto. Así se haría. Y creo que había otra tercera pregunta. Si tenía que tener un grupo de cotización y luego también esa línea de preguntarte, no es un grupo de cotización. No, lo único que sí van a tener en cuenta, van a valorar que sean los sueldos que sean razonables. O sea, que sean unas cantidades razonables. También saben que dependiendo del país, pues que puede haber diferencias, pero eso lo van a tener muy en cuenta porque precisamente para que no se intenten cubrir a través del personal otros costes que no lo son. Y el régimen puede ser tanto el régimen de autónomos como en el régimen general, porque habitualmente autónomos no se acepta. A ver, es que luego están las subcontratas. Luego las organizaciones, el líder o los socios pueden subcontratar alguna tarea, algún servicio, siempre que no sea la propia gestión del proyecto, pueden contratar algún tipo de servicio, sí. También es verdad que ocurre que las organizaciones pequeñas, es verdad que muchos figuran como autónomos. Claro. Entonces, en esos casos especiales se explica. Y en principio no hay problema, porque tienen que a lo mejor son asociaciones pues a las que a lo mejor hay 3 personas que figuran como autónomos, pero que se ve y se puede demostrar y justificar que trabajan en esa organización a tiempo completo, y si tienen el perfil adecuado y la experiencia adecuada no hay problema. Y en ese sentido, solo para… también ese porcentaje que se atribuye a recursos humanos también tiene que tener un porcentaje, pues si el evaluador observa que la mayor parte del presupuesto se va a recursos humanos, pero tiene su explicación porque hay un componente de innovación muy importante, etcétera, explicadlo, porque un alto porcentaje en ese epígrafe a veces llama demasiado la atención, y si es así, explicarlo bien, porque puede estar totalmente justificado. Bueno, pues yo os voy a resumir un poco qué implica el proceso de la solicitud, ¿no? Desde que decides que vas a presentar una propuesta y bueno, así a grandes rasgos ver cuál es el papeleo, ¿no? Sí deciros además que nosotros animamos a esto. A ver, primero uno está claro que tiene que medir sus energías y sus posibilidades, ¿no? A la hora de ver si realmente tiene tiempo y personal dedicado a la preparación de una propuesta como esta. Pero también es verdad que esto es un ejercicio muy bueno
de capacitación para la propia organización, es un training que nosotros recomendamos mucho. De hecho, conocemos a muchas organizaciones que la primera vez no lo consiguieron, no sé vosotros cuántos intentos hicisteis, a la segunda, ¿ves? Y todo ese, pues esa experiencia, ese conocimiento que ganaron fue valiosísimo para el segundo intento, ¿no? De manera que creo que simplemente como acción de capacitación es muy, muy interesante, que además luego te da pistas también para otras convocatorias a las que te quieras presentar. Simplemente para que tengáis en cuenta que antes de empezar a trabajar con el formulario donde tú pones ya vuelcas todos los detalles del proyecto, hay que hacer un paso previo, que esto se empezó a hacer desde este nuevo septenio, ¿no? Desde los programas del 2014 y se aplica a todos los programas de nuestro ámbito europeo, y es que te tienes que registrar, entras en lo que se llama la cuenta EU Login, que es un paso rapidísimo, y a partir de ahí tienes que entrar en lo que se llama el portal de participantes para registrar a tu organización y obtener un número PIC. Es un código que es imprescindible, obligatorio para la participación o para el envío de una solicitud. Tanto para el líder como para los socios, todos necesitan tener uno, ¿no? Porque luego ese PDF, cuando tú muchas veces nos dicen, mándame un formulario y lo voy viendo, y claro, lo que ocurre es que hasta que no se abre la convocatoria, primero no se pueden empezar a descargar los formularios, y además cada uno tiene que hacer ad hoc, porque cuando tú te lo descargas, o sea, te va a pedir tu número PIC, y a partir de ahí ya van a aparecer marcados automáticamente los datos de tu organización, ¿no? Con lo cual es intransferible. Y pasamos ya a la fase de cumplimentar el formulario. Como digo, no vamos a entrar en mucho detalle porque bueno, no hay mucho tiempo, pero de todas formas que sepáis que nosotros estamos para eso. Cualquier duda que tengáis sobre los contenidos y sobre los aspectos más técnicos, estamos luego a vuestra disposición para aclararlas. Una cosa importante, yo creo que como en todo, es ir siempre a la fuente original. Esta es la fuente, la EACEA es la agencia ejecutiva del ámbito de la educación y del audiovisual y de la cultura. Desde ahí es donde se gestionan todas estas convocatorias. Hay muchas, desde nuestra página, por supuesto, podéis entrar, que además nosotros hacemos también documentos en castellano para adelantar información y aclarar ciertos documentos, pero al final la fuente a la que tenéis que ir es a esta, ¿no? Aquí veréis, pues por ejemplo, esto es aquí os muestra las que a día de hoy están abiertas. Claro, la de proyectos de cooperación todavía no está, y aquí además os van a aparecer todas las de cultura media y todas las que son del ámbito intersectorial que os mostraba Isabel. Están todas juntas en esta misma web. Una vez que ya seleccionas la convocatoria, en este caso ya nos metemos en cooperación europea, hay varios niveles de información. Y simplemente no voy a entrar en mucho detalle, pero lo que tenemos primero, el Call Notice, consiste en un resumen en todos los idiomas. Está disponible en todos los idiomas. Lo han hecho porque, bueno, un poco bajo demanda, pero está bien para tener, si acaso, una primera referencia, un primer contacto con lo que significa la convocatoria, pero, no sé, yo personalmente recomiendo leerla por encima y después olvidarse de ella, soltarla y coger el documento que realmente contiene todas las bases y el reglamento de participación, que son las guidelines. Porque ese otro sí es más cómodo porque está en castellano, pero no tiene todo ni muchísimo menos. Y entonces mucha gente se pone a trabajar con ese y después se da cuenta de que se está dejando cosas por el camino, ¿no? Entonces, además de la guidelines, que son las bases de la convocatoria, que incluye también, te explica cuáles son todos los criterios de evaluación, te ayuda a entender también todas estas prioridades temáticas. Hay otras dos guías, la del propio formulario y luego una completa, ¿no? Que te explica todo el proceso, desde que entras en el portal de participantes, descargas el formulario, lo rellenas y luego envías todos los documentos adjuntos. Y luego hay una serie de anexos que se envían desde el propio formulario, desde el propio IFOR,
Y es fundamental incluirlos también, porque si te falta alguno de estos papeles, en principio tu solicitud no va a ser elegible. Entonces, hay como distintos niveles de envío, ¿no? Lo primero, como decía, lo que se envía es el formulario, el presupuesto, que es un documento, por supuesto, fundamental, es una plantilla. Todo esto que aparece aquí son plantillas, o sea que os facilitan toda esta labor de rellenar los campos y los contenidos. Una de declaración de honor, con unos contenidos básicos. Los mandatos, a lo que se refiere, es que son esos documentos que los socios tienen que firmar para que de alguna manera autorizan al líder a presentar el proyecto en nombre de todos, porque es uno el que lo envía, que es el líder. Y luego la descripción del proyecto, que tiene una extensión máxima de 30 páginas. Todo lo que escribáis más allá de esa extensión no se lo van a leer. Así que es fundamental ser muy claro y muy conciso en lo que se escribe. Parece una tontería, esto es algo que nos cuentan desde el colegio, pero es algo en lo que seguimos fallando siempre. El no saber por las razones que sea, ¿no? Pero el no poder explicar pues eso, con la precisión suficiente todo lo que queremos hacer en nuestro proyecto. Incluso a veces llegas a una extensión muy amplia, pero al final las ideas, o sea, no están bien jerarquizadas, no están bien claras, y eso tener en cuenta que los evaluadores trabajan bajo presión, tienen muy poquito tiempo para evaluar un montón de proyectos, un montón. Entonces, si realmente no lo tienen todo muy estructurado y no les dais una lectura fácil, eso juega en vuestra contra, ¿no? Luego, referente al portal de participantes, ahí hay que subir otra plantilla, es muy sencillo. Tu ficha de entidad legal, simplemente tenéis que decir el nombre de vuestra organización, cuándo se registró, si fue en el registro mercantil o en el registro de fundaciones. Y luego ya, en una tercera fase, solo bajo petición puede que os pidan más papeles. Por ejemplo, los estatutos, si a lo mejor dudan, que no tienen claro que tu empresa realice actividades en el sector cultural porque parece que te mueves en otro ámbito o en un ámbito muy genérico, pues a lo mejor después te lo pueden pedir junto con la memoria de actividades. El acuerdo de cooperación, que tiene mucho que ver con la pregunta que nos hacían antes de los socios. O sea, primero te piden un avance y luego ya después te pueden pedir el documento completo y firmado. Ese documento es fundamental para decidir, para negociar y establecer todas las condiciones de participación con los socios, de cara a que después primero que quede todo muy claro el rol de cada uno, la aportación económica de cada uno, la duración del proyecto, cada actividad que se va a hacer, pero también de cara a cualquier incidencia que pueda ocurrir. Por ejemplo, un socio de repente dice que se va, cambia, a veces ocurre, o tienen problemas económicos o de repente cambian de dirección y al nuevo director no le interesa seguir en ese proyecto, ¿no? Pues, bueno, ¿qué hacer en ese caso? Toda esa narrativa tiene que estar incluida, tiene que estar, pues eso, bien prevista. No existe una plantilla, pero nosotros tenemos modelos que os podemos facilitar por si lo necesitaréis en su día, ¿no? Y luego, bueno, la ficha de entidad financiera, que es simplemente para saber los datos del banco en el que os tendrían que ingresar las ayudas, las cuentas y tal. Es verdad que si se trata de entidades públicas, el papeleo se reduce bastante, ¿no? Simplemente eso, que sepáis que una de nuestras labores es la asistencia técnica. Entonces, cualquier duda de no encuentro este documento, no entiendo este punto de la guía de la convocatoria, o qué tengo a qué se refieren con la pregunta de este epígrafe. Estamos aquí para ayudaros a resolver todas esas cuestiones. Como veis, nos podéis contactar por teléfono, por mail, o hacemos un Skype si hace falta. O sea, hay muchísimas fórmulas o vías por las que os podemos atender. La agencia también tiene un correo de atención, pero es importante tener en cuenta
que para cualquier cuestión durante el desarrollo de la propuesta, a quien nos tenéis que consultar es a nosotros, porque ellos solo entran en las cuestiones de última hora, pues por ejemplo, si tú ya lo tienes todo bien cumplimentado y no tienes tampoco ningún problema con la conexión a Internet, pero la propuesta no les llega, pues entonces ahí es cuando les tenéis que avisar y decir, oye, yo lo tengo todo cumplimentado, pero a lo mejor se ha bloqueado la red porque en la última media hora, no sé si os ha pasado a vosotras, pero entras en pánico porque está todo media Europa igual que tú y entonces, bueno, pues ahí les escribes corriendo y les dices, yo lo tengo todo listo, pero antes del deadline, por favor, tener en cuenta que o se lo mandas y ya está, ¿no? Y algo de los resultados, así brevemente, yo voy a hablar un poquito más en general. Isabel os ha traído más los casos prácticos locales y para que os hicierais una idea, pues los resultados de la convocatoria, los resultados que se publicaron en el 18. En breve vamos a saber los resultados nos dijeron junio, ¿verdad? De esta última convocatoria, pero estamos a poquito de saberlo, pero bueno, yo creo que, bueno, creemos que no nos va a ir mal. La verdad es que en general, lo vais a ver, en España no nos va nada mal. Tened en cuenta que hay muchísima competitividad. Y el presupuesto no está mal, pero es más bajo que el de media, o sea que bueno, yo creo que podemos estar satisfechos de los resultados. Siempre hay que mejorar, por supuesto, ¿no? Pero bueno, en escala menor siempre se presentan más proyectos, claro, porque al final es más viable para las organizaciones ir a un proyecto más pequeño. Y aquí, perdón, que no veo bien los números. Bueno, finalmente se seleccionaron un total de 101 proyectos, ¿no? 84 de los menores y 17 a escala mayor. En cuanto a los objetivos, esto, si tenéis presente lo que ha comentado antes Isabel de las prioridades, fijaros que, bueno, aunque el tema de la movilidad de los artistas y los profesionales, la circulación de las obras y contenidos culturales, todo eso entra ahí, ¿no? En la casilla azul. Ese era como el objetivo más tradicional, el más habitual de los programas de cultura anteriores. Prácticamente todos giraban en torno a eso. ¿Qué pasa? Que al final, con el paso del tiempo, nuestro sector cultural europeo va avanzando, se encuentra con una serie de desafíos, de oportunidades, de cambios, se van introduciendo otras prioridades, ¿no? o otros temas interesantes. Por eso la capacitación ha crecido mucho, ahora se presentan mucho más proyectos así, aunque la mayoría van más por la rama de la educación y de la formación. Algunos también abordan el tema de la digitalización, pero es verdad por el feedback que nosotros luego nos dan al equipo desde Bruselas, es que ojo, porque muchas veces uno dice, sí, yo me voy a centrar en la prioridad de la digitación en la línea de la innovación tecnológica, pero luego realmente lo que se propone no es tan innovador. O sea, el uso de las nuevas tecnologías per se no significa que sea una buena manera de entender el objetivo, ¿no? O sea, a lo mejor no está en relevancia con las características de la convocatoria, sino que realmente tienes que presentar algo innovador. No se trata a lo mejor de que tú te pongas a desarrollar un nuevo software, pero sí que hagas un uso innovador de tecnologías existentes, por ejemplo, que puedas adaptarlas para otros usos. A eso nos referimos. Y dentro de capacitación, la que se aborda menos y peor es la de nuevos modelos de negocio. Un poco por motivos similares, porque no se acaba de entender muy bien a qué nos referimos con esto, y luego también ocurre que las instituciones que se animan a centrarse en ese tema luego no saben muy bien cómo abordarlas. Entonces, al final, muchas veces plantean un proyecto en el que no saben en qué va a consistir su nuevo modelo de negocio hasta el final. Es como el proyecto, vamos a utilizar todo este tiempo del proyecto para pensar en un nuevo modelo de negocio, ¿no? Pero no sabemos qué va a pasar al final. Bueno, pues
En ese sentido, por eso también, como decía Isabel, vamos a realizar otra sesión, ya hicimos una hace unos años y vamos a hacer una para cerrar este programa para intentar, bueno, seguir aclarando a qué nos estamos refiriendo con este tipo de propuestas, ¿no? Hay una, por ejemplo, el proyecto Made@EU, co-líder en Cataluña, creo que es un ejemplo magnífico de un ejemplo bien sobre modelos de negocio, pero bien entendido, bien planteado y con una buena ejecución. En este caso se trataba sobre, bueno, la creación digital, los Fab Labs y cómo capacitar a los creadores, desde artesanos o a artistas ya más digitales, para capacitarles no solo en cuanto a creación artística, pero incluso en buscar también nuevas formas de distribución de esos contenidos a cabo en una gran plataforma no europea sino internacional, y bueno, creo que si queréis algún ejemplo en ese sentido está muy bien. Y en cuanto a los sectores, en general los más representados en España, bueno, en España y en toda Europa, han sido sobre todo las artes escénicas. Ahora, con esta anterior convocatoria, de repente está ascendiendo mucho el sector de la música, porque están oyendo que cada vez más a la Comisión le interesa hacer un apoyo especial al sector de la música, porque tiene unas necesidades y unas realidades muy específicas, ¿no? Y además va a seguir, bueno, no sé si sabéis que está la iniciativa Music Moves Europe, que es todo un gran marco de actuación que incluye financiación, pero también otras cosas, como el diálogo estructurado con los profesionales, porque creo que hay varios de vosotros que sois de este sector, ¿no? Bueno, pues que sepáis que cada vez se está empezando a representar más, y en cambio al final de la lista tenemos a otros que todos los años aparecen como los menos representados. La arquitectura también, pero incluso otros aún menos, como son las artes digitales o las artes gráficas, bueno, siguen siendo menos representados, con lo cual, bueno, no es que te dé puntos automáticos si tú presentas un proyecto de un sector menos representado, pero bueno, también se puede valorar y tener en cuenta, ¿no?, la aportación que tú haces en tu proyecto. Y ya prácticamente para acabar, los resultados en España, que bueno, la verdad creo que se puede decir que no nos fue nada mal, porque pensar que en general hay mucha competencia, ya decía, pero en los proyectos a mayor escala casi es más difícil, ¿no? Para empezar, presentarse, poder llegar hasta ahí y luego ser seleccionado, ¿no? Pues tuvimos, bueno, creo que fue muy buen año, tuvimos 2 proyectos seleccionados, uno desde nuestro ministerio, que bueno, fue la primera vez que se animó. O sea, no penséis que los proyectos a mayor escala son solo para las grandes organizaciones o las supraorganizaciones como la nuestra. El otro fue el Museo Nacional, el Reina Sofía. Y luego, así el total 6, 2 a gran escala, y en la escala menor nos seleccionaron 4. O sea que bueno, creo que han sido unos resultados bastante buenos. A ver qué pasa con la siguiente, que lo sabremos dentro de poco. Y en cuanto al ratio de éxito, no me acuerdo cuánto dijo Peter, cuál era el suyo en media. Este último año estuvimos exactamente a la par, prácticamente rozando el 20% de ratio de éxito, tanto nosotros desde España como el europeo. Y la verdad es que nosotros vamos siempre en general al mismo nivel de la media. A veces creo que el año anterior lo superamos en 2 puntos más, pero normalmente estamos por ahí, siempre en torno a entre el 19 y el 22% más o menos es nuestro ratio. Y luego la última gráfica que os he puesto es para que veáis el volumen de la participación española, porque aquí hablamos no solo de los líderes, sino también de todos los socios que entran en los proyectos, de modo que en 100 proyectos hemos tenido unos 40 organizaciones españolas, ¿no? Creo que también son datos muy positivos. Así que nada, acabamos aquí para dar paso a nuestras compañeras. Gracias.